de abuso, cannabinoides y opiáceos en pediatría. Si en algún momento me dejan de escuchar, porfa, me avisan. Gracias. Bueno, vamos a enfocar de la siguiente manera. Vamos a hablar primero de todo lo relacionado al cannabis, después de los opioides, incluyendo la definición, la epidemiología, los mecanismos de acción, la farmacocinética, la presentación clínica de la intoxicación, el diagnóstico y el tratamiento. Finalmente vamos a hacer un tratamiento general para ambos grupos, ya que el tratamiento de estas sustancias de abuso se enfoca en el tratamiento general de mantenimiento y inicialmente pues no sabemos a qué va a estar relacionada la intoxicación, entonces el tratamiento se va a dejar para el final, incluyendo ambas sustancias. Vamos a empezar entonces con el cannabis, los cannabinoides. Recordar que la marihuana es la sustancia ilegal de abuso más común en el mundo. En este momento hay preocupación por el incremento en el consumo y es importante que en pediatría específicamente la legalización de la marihuana ha incrementado la incidencia de intoxicación accidental. Esto pues, a pesar de que se reconoce que es una sustancia relativamente segura y no está asociada a intoxicaciones severas y a letalidad, sí tiene un impacto negativo en la salud del consumidor y ya vamos a ver que hay un consumo que puede llegar a ser problemático y puede tener desenlaces adversos. Hasta la fecha, pues, digamos que es raro que esta sobredosis sea fatal, lo que les digo, pero ya vamos a ver que sí hay casos que se pueden presentar de forma severa. Vamos a hacer unas preguntas, la idea es que autónomamente puedan participar, si no, pues nos tocaría con nombre que no quisiera. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cannabis, marihuana y cannabinoides? Alguno de los estudiantes, porfa, para empezar. O de los internos. Hola. Bueno, entonces voy a preguntar, Luisa Fernanda Dávila. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, Carlos, todos te estamos escuchando. Como quieran participar es diferente. La idea es que todos participemos, ¿sí? Para hacer dinámica esta charla, ya pues nos hemos sentado a escuchar bastantes charlas, entonces la idea es que todos puedan participar. No quisiera hacerlo con lista, entonces autónomamente alguno que por favor participe. Si no quieren estudiantes internos, alguno de los residentes, por favor. Doctora, tengo entendido que el cannabis es un género de las plantas y los Sí. cannabinoides como tal es el compuesto químico, ya como la droga. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces como le dijo el compañero, el cannabis hace referencia a las plantas, son 3 especies de plantas de cáñamo, ese es el nombre que tiene. La más conocida es el cannabis sativa, el cannabis indica y el cannabis ruderalis. La marihuana hace referencia a las hojas secas, las flores, los tallos y las semillas de esta planta de cáñamo y estos son los que van a ser empleados para el uso recreativo y medicinal. Los cannabinoides son todos los químicos del cannabis que van a interactuar con receptores específicos, que son los receptores de los cannabinoides. Es decir, cualquier sustancia que interactúe con este receptor se va a llamar cannabinoide. De los cannabinoides hay 60 tipos. Estos cannabinoides pues varían en el grado de psicoactividad. El más conocido, el que más escuchamos, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el compuesto principal de la marihuana y es el que está asociado al abuso y a la psicoactividad de esta sustancia. Otros como el cannabidiol son cannabinoides que no son psicoactivos y este va a ser el que se emplea en el uso del cannabis medicinal. También tenemos otros cannabinoides que son agonistas sintéticos de este receptor, no son derivados en sí de la planta y estos es importante porque están asociados a otros efectos en la clínica y no van a ser detectados en las pruebas que normalmente se realizan. Para hablar un poco de la historia y la regulación del cannabis y de la marihuana, este se emplea desde hace muchos años, más o menos desde el 2000 antes de Cristo, ya hay registros de usos de la planta de cáñamo. Inicialmente la usaban para vestimenta y para
aspectos diferentes al consumo. Ya posteriormente en China, uno de los emperadores, Sheng Nung, él fue el primero que hizo como una enciclopedia y describió un posible uso medicinal del cannabis. Posteriormente, en 1851, ya se reconoce y se incluye a la marihuana dentro de los compuestos medicinales. Esto en la era victoriana, donde muchos neurólogos reconocieron el potencial uso del cannabis en el manejo de la epilepsia, la migraña crónica y el dolor. Pero después, con la aparición del fenobarbital y la fenitoína, el uso del cannabis disminuyó. Ya hacia 1930 se empezó a asociar el consumo a grupos en minorías étnicas o en bajos niveles socioeconómicos y se empezó en sí el abuso de esta sustancia al generar adicción, psicosis y a estar asociada a situaciones de violencia. Esto influenciado porque en esta época iniciaron la producción en industrias de fibra sintética y estas industrias fueron las que estimularon el incremento del consumo. Es por esto que en 1937 se escribió el Marijuana Tax Act, que fue un impuesto que se impuso sobre el cannabis y sobre el cáñamo, lo cual logró disminuir en cierta manera el consumo. Ya posteriormente, en 1941, secundario a que se había, digamos que salido de control respecto a la adicción y al abuso, se eliminaron todas las preparaciones medicinales. Posteriormente, en 1970, pues se escribió este Acto de Control de Sustancias. Esto es como un acto que hizo la DEA, que es la sociedad que va a regular este consumo de sustancias en Estados Unidos, y estableció que la marihuana hace parte de un grupo que es el grupo Schedule 1. En este Schedule 1 hacen parte de sustancias que tienen un alto potencial de abuso y en las que no se reconoce un uso medicinal. Así quedó, digamos que clasificada la marihuana. Respecto a esto, pues las asociaciones científicas se han pronunciado, la Asociación Americana de Medicina y la Academia Americana de Pediatría, digamos que se oponen inicialmente a una legalización medicinal que esté fuera del proceso regulatorio de FDA, porque ya vamos a ver que la legalización existe y se inició el proceso, y la FDA es la que está regulando inicialmente para consumo medicinal y en muchos estados ya se ha aprobado para uso recreacional. Ya en 2012 ya varios estados lograron la legalización del consumo, tanto recreacional como medicinal. Sin embargo, la idea la dificultad hoy en día es la protección de poblaciones vulnerables secundarias a esta legalización, en especial pues la pediátrica y la discusión sobre un uso seguro de esta sustancia. Acá vemos cómo va la legalización en el mundo. Miremos que ya hay países, vemos aquí Uruguay, en Norteamérica, en los que ya está legalizado tanto medicinal como recreacional, y otros, como pues aquí vemos Colombia aparecen en el verdecito claro, Argentina y otros países europeos, en los que el uso, digamos que recreacional no está criminalizado, pero pues tampoco es legal consumirlo, y el uso medicinal pues ya se está legalizando. Vemos que en muchas zonas del mundo, todos los que salen en rojo, todavía es ilegal tanto el consumo medicinal como recreacional. En cuanto a la legalización en Colombia, se escribió un proyecto de ley con el que se buscaba legalizar con fines recreativos la marihuana, el cual pues digamos que está en espera o fue hundido al final del año pasado en el Congreso, porque pues en Colombia tenemos una gran dificultad con el narcotráfico y pues esto ha limitado que se logre la legalización. En los aspectos a favor, pues se decía lo del consumo seguro y que si se empieza el cultivo, digamos que autónomo, se va a disminuir el narcotráfico, pero realmente aquí hay demasiados intereses que se mueven alrededor de este tema, entonces por el momento pues está frenada la legalización. En los contextos de uso, entonces tenemos el consumo recreacional no problemático, el desorden por uso del cannabis, la intoxicación aguda y el uso medicinal. Vamos a hablar con la epidemiología entonces del uso recreacional. Este viene en incremento especialmente en los adolescentes, quienes lo emplean en el manejo de ansiedad y de condiciones psiquiátricas. Es importante que a medida que van avanzando la producción de estos cannabinoides se ha incrementado la potencia, en especial del contenido de tetrahidrocannabinol, es 6 a 7 veces mayor en las nuevas sustancias que se adquieren de forma sintética,
Y también tenemos formas alternativas de consumo, como es los alimentos y pues otros cannabinoides sintéticos que no se conocían previamente. El CDC demuestra que más o menos el 20% de adolescentes que están en secundarias ha consumido en el último mes cannabis y el 36% lo ha intentado en algún momento de su vida. Es importante que a pesar de esto se ha visto una disminución en el consumo de formas sintéticas del 9% en el 2015 al 6% en el 2017. Aquí, como todas las sustancias psicoactivas, el uso de marihuana es un factor de riesgo para uso de otras sustancias y para incurrir en comportamientos de riesgo. Por ejemplo, aquí se ha mostrado que el 13% de los que consumían manejaban después de usar la marihuana. Y bueno, en cuanto a factores, digamos que se ha descrito una mayor incidencia en afroamericanos e hispanos que en los blancos, también un mayor consumo en gays, lesbianas y bisexuales con un 31%, y también posterior a la legalización se ha visto un incremento durante el embarazo en el 7%, que esto también sería un problema para nosotros. En Colombia, según los datos de la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas que se hizo en el 2013, tenemos que el mayor consumo de cannabis está en los jóvenes entre los 18 y 24 años, seguido por los adolescentes en el 4% y los jóvenes de 25 a 34 años en el 4%. Importante que el 62% de los consumidores va a estar en el grupo de edad de 12 a 24 años, con una edad media de inicio de 17.6 años, y es importante que de los que han consumido alguna vez en la vida el cannabis, el 25% lo han hecho antes de los 15 años. Por eso, pues, hay que hacer énfasis en que nosotros tenemos que conocer de este tema porque realmente conocemos muy poco. ¿Y qué pasa si hay una presentación temprana de consumo? Vamos a tener un mayor impacto en el desarrollo del niño que lo consume, tanto en salud física, psicológica y afectiva. El desorden por uso de cannabis, entonces, se define como el uso de cannabis por al menos un año en la presencia de uno o más hallazgos consistentes con adicción, alteración en la funcionalidad o estrés. En los factores de riesgo que encontramos para el desorden tenemos un bajo estado socioeconómico, el sexo masculino y pertenecer a una minoría étnica. Importante que inicialmente los adolescentes, cuando empiezan a consumir, la mayoría lo concibe como una sustancia que no es dañina, que no es adictiva o que no está asociada a abstinencia, pero realmente se salen de control en el consumo y terminan en desorden, alterando la funcionalidad. Cerca de 8 a 12% de los usuarios tienen trastornos de consumo moderados a severos, y este desorden por uso de cannabis se presenta más o menos en 4.2 millones de personas en Estados Unidos para el año 2017. En cuanto a la intoxicación, entonces la intoxicación es más rara. Este fue un estudio que se hizo en pediatría con 1.378 pacientes menores de 12 años. Y aquí es importante que la ingesta no intencional se incrementó en los años en los que se empezó la legalización del cannabis. Vemos que antes del 2019 no se encontraron pacientes con ingesta accidental. Ya después del 2009 se presentaron 2.4 casos en estos pacientes con una edad de entre 8 meses y 12 años, donde la presentación más frecuente al ingreso fue la letargia, la ataxia y la insuficiencia respiratoria. ¿Y qué pasa? El 50% de los casos fueron asociados a un comestible, que ya vamos a hablar que en pediatría este va a ser el consumo más problemático, el consumo accidental de comida con cannabis. De estos, pues 14 pacientes fueron hospitalizados y 2 terminaron en la UCI. Se ha visto asociado un incremento en las visitas a emergencias entre el 2005 al 2011, con un incremento del 30.3% de las llamadas a centros de control de intoxicaciones posterior a que se generó esta legalización, la mayoría de estas llamadas asociadas a ingesta accidental. ¿Qué pasó entonces? La Academia Americana de Pediatría se pronunció frente a esta problemática. Entonces ellos lo primero es que dicen que la marihuana debería cambiarse de esta clasificación Schedule 1 de la DEA a Schedule 2, porque ya lo que les dije, en la Schedule 1 se incluyen sustancias en las que no se reconoce un uso medicinal y ya se conoce que la marihuana sí lo tiene. Entonces, para facilitar la investigación, en especial en pediatría, debería cambiarse la clasificación. También el gobierno federal debe establecer vigilancia sobre el impacto de la marihuana en niños y adolescentes, y en los estados que tengan legalización se deben tener reglas estrictas de la regulación para limitar el acceso, el marketing y la advertencia para los jóvenes. Que es un problema, aquí no lo vemos tanto, pero seguramente vamos a empezarlo a ver. La marihuana está basada en empaques que son, ya vamos a ver fotos, son
como si fueran dulces o comida muy normal para los niños, entonces ellos lo dicen, debería empacarse en envases que sean a prueba de los niños para prevenir esta ingesta accidental. Y se hacen énfasis en que si el padre o el adulto decide consumir, debe evitarlo hacerlo frente de los niños, ya que esto va a influenciar un modelo de rol para incentivar más adelante el consumo. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Entonces, ¿en qué receptores actúan los cannabinoides? ¿Dónde están estos receptores y qué efectos tienen? Si alguno conoce al respecto. Pues generalmente tenemos receptores con el mismo nombre cannabinoides que generan endorfinas endógenas que pues generan placer y hacen que haya como una mayor adicción. Ok. Listo, sí. Digamos que las endorfinas, ya cuando hablemos de opioides, vamos a ver que las endorfinas pues están más ligadas a los receptores de opioides, pero pues está muy bien. Nosotros tenemos receptores de cannabinoides y tenemos cannabinoides endógenos, que esta es la discusión de qué tan malo es la marihuana si el cuerpo tiene unos receptores, pues por algo están esos receptores ahí. Entonces, pues vamos a hablar un poco del mecanismo de acción. El sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación intracelular que va a mediar muchas, digamos que, funciones en la homeostasis celular. La ubicación de estos receptores va a ser muy diseminada, ya vamos a ver que están en casi todos los órganos y los que van a estimularlos son los endocannabinoides. Los endocannabinoides son sustancias que están derivadas del ácido araquidónico y la principal acción que tienen al estimular el receptor es una neuromodulación de la liberación de neurotransmisores. Normalmente, entonces, aquí tenemos la neurona presináptica, la neurona postsináptica. De la postsináptica se van a liberar estos endocannabinoides, ellos van a venir a actuar en receptores en la neurona presináptica y de esta manera van a o inhibir o a incrementar la liberación de ciertos neurotransmisores. Y por eso se reconoce que son mensajeros sinápticos retrógrados, ya que vean que se libera la postsináptica, actúa en la presináptica, hace como un tipo de feedback. Los dos receptores más importantes es el CB1, cannabinoide tipo 1, y el tipo 2. El tipo 1 está ubicado en el sistema nervioso central y periférico presináptico, también en ubicación sistémica, ya vamos a ver. Este es el que está ligado a los efectos psicológicos, al placer, a la memoria, a los pensamientos, a la concentración y a la alteración de las percepciones de tiempo y coordinación. El receptor tipo 2 está ubicado en tejidos periféricos y células inmunológicas. El estímulo de este receptor se ha visto que tiene efectos antiinflamatorios e inmunosupresores y va a regular la liberación de citoquinas. Ambos receptores están acoplados a una proteína G y de esta manera van a controlar la liberación tanto de neurotransmisores inhibitorios como excitatorios. Acá vemos la ubicación de los receptores de cannabinoides, pues de endocannabinoides en ese caso, miren que son muy diseminados, el CB1 en cerebro, en pulmón, sistema vascular, músculos, tracto gastrointestinal, el CB2 más ligado a órganos con función linfoide, como les dije, el vaso, el hueso, la piel, y ambos receptores en el sistema inmune, hígado, médula ósea y páncreas. Y a nivel cerebral vemos que también están muy diseminados, especialmente en ganglios basales, el núcleo caudado de putamen, y el CB2 en células de la glía. ¿Qué efectos tiene el estímulo por los endocannabinoides? Entonces, en los estímulos fisiológicos tenemos la taquicardia, la hipertensión, la boca y garganta secas. En los psicológicos tenemos euforia, percepción aumentada, mala coordinación y alteraciones del equilibrio. Esto en el estímulo de los CB1. Ya en los efectos ligados al efecto antiinflamatorio, entonces lo que les dije, vamos a tener una disminución de esta liberación de citoquinas y por eso se reconoce una acción antiinflamatoria. También se reconoce una acción antiemética y analgésica. Los dos endocannabinoides más comunes, y de pronto algunos los han escuchado, es la anandamida, es el primero, ese es el que más se escucha, y el 2, araquidonilglicerol.
Estos, como dije, son derivados del ácido araquidónico y van a unirse a estos dos receptores. Lo que decía el compañero, estos endocannabinoides pues se van a liberar también en situaciones de estrés y van a generar que nosotros cambiemos un poco la percepción frente a lo que se está viviendo. Y en cuanto a las convulsiones, también se ha descrito que en algunos pacientes que tienen epilepsia hay deficiencia de estos endocannabinoides, especialmente en lóbulo temporal, y que después de las convulsiones se ha visto un incremento en especial de la anandamida en estudios que se han hecho en ratones. Entonces, definitivamente, pues estos endocannabinoides tienen un efecto. En el estímulo de los receptores por cannabinoides exógenos, entonces el tetrahidrocannabinol es un agonista parcial, tanto CB1 como CB2. Su acción psicoactiva va a estar modulada por GABA y por glutamina, y también se ha reconocido que tiene una actividad anticonvulsivante. El cannabidiol, que es el que se usa en el cannabis medicinal, tiene un efecto neuroprotector y antiinflamatorio, va a producir la inhibición de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, va a tener un agonismo inverso de ambos receptores, y también se ha visto que aumenta la acción de la anandamida y inhibe la degradación de esta anandamida, o sea que también incrementa la acción de cannabinoides endógenos. Y también pues va a regular canales de calcio y del peroxisoma nuclear. En la farmacocinética, lo más común pues va a ser el uso inhalado o vaporizado. Este tiene un rápido inicio de acción más o menos a los 10 minutos del consumo y va a tener mayor pico en concentraciones con una duración aproximada de 3 horas. Si el consumo es vía oral, el inicio de acción se da entre 20 a 60 minutos con una duración de 6 horas. Importante que el consumo enteral va a disminuir y la absorción enteral va a disminuir la biodisponibilidad del tetrahidrocannabinol del 5 al 20% y el cannabidiol del 6 al 19%. Ellos son altamente lipofílicos, lo que hace que tengan una vida media muy prolongada. Tetrahidrocannabinol más o menos 90 horas y cannabidiol 9 a 32 horas, una alta unión a proteínas, y su metabolismo es hepático en el citocromo CYP450, lo que hace que tengan muchísimas reacciones interacciones medicamentosas. En los productos por cannabis, entonces tenemos los extractos de la marihuana que van a ser infundidos, ya sean brownies, galletas, dulces, más o menos el contenido de los alimentos, y esto es algo que pues que les como que se lleven a la casa. Miren, el contenido que tienen los alimentos más o menos es 400 miligramos o más de tetrahidrocannabinoide. Si vemos lo que tiene normalmente un porro, el porro tradicional tiene 32 miligramos, y el dronabinol, que es el cannabinoide que se usa medicinal, se prescribe 2.5 miligramos 2 veces al día. O sea, vemos que una exposición a un alimento tiene dosis que son mucho más elevadas, 10 a 20 veces la dosis típica que se usa oral. Por esto, una ingesta accidental de un alimento pues genera una exposición masiva y más en pediatría, que es el problema. ¿Alguno sabe cómo se presenta la intoxicación aguda por cannabis? Yo ya les dije más o menos algunos síntomas, pero si alguno conoce algo que se pueda presentar, ¿se me ayudan, por favor? ¿Alguno de los residentes, por favor? Fue, ¿Carito? ¿Sí? Puede presentar pues ansiedad, hay sequedad de boca, taquicardia, delirio, alucinaciones si la dosis es alta. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la intoxicación va a ser muy rara en pediatría. Digamos que los que más van a presentar urgencias, pueden cerrar el micrófono, por favor, gracias. Van a presentar reacciones de ansiedad, pánico y cuadros psicóticos. Esto es lo menos común, lo que les digo. El consumo realmente no está asociado a tantos efectos en intoxicación, pero la accidental, si se comió un brownie o una galleta, pues sí nos puede llegar el niño con todos estos síntomas. Vamos a ver que son síntomas muy inespecíficos y de todos los sistemas. A nivel respiratorio, broncodilatación, cardiovascular, taquicardia, aumento de gasto cardíaco. Usualmente puede causar hipertensión, pero en pediatría es más frecuente que hagan hipotensión o que no cambien la tensión arterial. A nivel ocular, la típica inyección conjuntival, la disminución de la presión intraocular, visión amarillenta o de centellos. El sistema nervioso central, según el nivel de intoxicación leve, inicialmente pueden hacer somnolencia, que es lo más común.
Sensación de extrañeza, ya cuando se incrementa el consumo, cuando ya es una intoxicación moderada grave, ahí es cuando viene la euforia, la risa fácil, la despersonalización, la alteración de la percepción del tiempo, ya cuando tienen consumo muy alto, una intoxicación grave, crisis de pánico, psicosis, temblor, ataxia y coma, y otros como la boca seca, náuseas, vómitos e hipoglicemia. En los casos severos, entonces se van a presentar con letargia, ataxia o coma, con taquicardia en el 83% de los casos. Algunos paradójicamente pueden tener convulsiones, hay casos asociados de miocarditis, y en laboratorio lo que se ha descrito es que se puede encontrar leucocitosis o hiperlactatemia. Si yo les digo esto, pues puede ser uno de los grandes diferenciales, pues son, por ejemplo, el compromiso infeccioso o un compromiso agudo del estado de conciencia. Entonces, muchos de estos pacientes, por lo que son tan inespecíficos los síntomas y nadie lo piensa, terminan en métodos de diagnóstico muy invasivos como las neuroimágenes y la punción lumbar. Y algunos van a requerir UCI, en general, pues, para monitoreo y para asegurar la vía aérea. La mayoría resuelven de forma rápida. Estos son unos casos que les quería presentar de la intoxicación por cannabinoides sintéticos. Este fue pues lo nombraron como el zombie outbreak en Nueva York, donde más o menos 33 pacientes consumieron un cannabinoide sintético que era el AK-47, porque eran zombies, porque literalmente los pacientes quedaron sedados, iban caminando con marcha atáxica, quedaron todos así como ustedes pueden ver en la foto, y pues esta fue un caso, digamos, de intoxicación severa. Este es un cannabinoide ultra potente que pues en otros países se ha incrementado el uso. Otros outbreaks con cannabinoides sintéticos, el consumo de XLR11 asociado a lesión renal aguda, el consumo de estos otros dos cannabinoides asociado a depresión del sistema nervioso central, agitación psicomotora, inestabilidad autonómica, y digamos que en este outbreak de consumo se incluyó un paciente de 16 años que hizo una isquemia miocárdica con cambios electrocardiográficos y alteraciones de laboratorio típicas de la isquemia miocárdica. En cuanto a la ingesta accidental, se hizo esta revisión sistemática en la que se incluyeron 3.316 artículos, de los cuales finalmente se incluyeron 44 con 3.582 niños menores de 12 años, siendo la ingesta más común la resina del cannabis, seguida por la galleta y la ingesta de los porros. Otra exposición que encontraron fue el humo pasivo, el cannabis medicinal, las velas, las bebidas y los aceites. El síntoma más común en este grupo pediátrico fue la letargia en el 71%, seguido por ataxia, asociada a taquicardia, midriasis e hipotonía. Todos estos casos terminaron en hospitalización con una estancia media 27.1, más o menos 27 horas. Y miren, esto es bien interesante, el 18% ingresaron a UCI para soporte vía aérea, el 6% requirieron intubación y el 11% de estos pacientes se les hizo una punción lumbar. Entonces aquí el mensaje es: hay que pensarlo, uno realmente no conoce esto, entonces nunca lo piensa. Acá vemos la presentación de estos cannabinoides y alguno me dice, este es el hashish, ¿a qué se les parece? Si el niño ve eso, ¿qué creen que puede pensar que es y se lo va a comer? El chocolate. Es igualito al chocolate, ¿sí? Entonces, miren, el niño encontró eso, se lo comió, o encontró estos empaqueticos de Kit Kat, de Crunch, y lógicamente él se lo va a comer. Y por eso es que la academia se pronunció a que se debe regular los envases de estas sustancias y finalmente se logra la legalización. El diagnóstico se va a hacer por la detección del tetrahidrocannabinol, tanto cualitativa como cuantitativa en orina. Tenemos unos falsos positivos en pacientes que consumen AINES, efavirenz, inhibidores de la bomba de protones y los que consumen el té de las semillas de cáñamo. Importante que como es una sustancia lipofílica, la liberación puede durar tiempo después del consumo. Entonces, si es un consumidor esporádico, se puede liberar hasta 7 a 10 días después del consumo. Un consumidor moderado, 2 a 4 semanas, y en el consumidor crónico puede durar liberándose hasta meses posterior al consumo. Vamos a continuar con los opioides. Entonces, los opioides son alcaloides naturales de la amapola. La amapola es esta flor que vemos acá, la Papaver somniferum. Tenemos tanto derivados sintéticos y semisintéticos, y es importante, aquí lo que nos decía el compañero que habló, tenemos péptidos opioides endógenos, que son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas, que lo que decía él, van a estar asociados a regular pues, el placer y a tener sensaciones de bienestar en una situación normal.
En pediatría tenemos tanto consumo por abuso en niños que son adolescentes o la intoxicación accidental y específicamente la intoxicación asociada al consumo de antitusígenos y anticatarrales que tienen derivados como el dextrometorfano y la codeína. La ingesta, pues es más común la ingesta accidental en menores de 6 años con medicamentos de prescripciones de familiares. La más común, pues, que se describe en Estados Unidos es la buprenorfina, por lo que se usa más, pero pues seguramente acá es diferente. Y pues sí se ha visto un incremento en la intoxicación y la consulta a emergencias. Durante el 2013 se presentaron 6.624 visitas de urgencias, siendo el 53% mujeres. Ya vamos a ver que los opioides sí es más común en las mujeres, también acá en Colombia, con una distribución bimodal, un pico en los 2 a 3 años de la ingesta accidental y un segundo pico del 17 a 18 años en la ingesta intencional. Esta ingesta intencional también está asociada a intentos de suicidio en el 24.4% de los casos. Y en factores de riesgo se ha asociado una menor edad con un incremento del riesgo de 3.79 veces. Y en pacientes que tengan patologías crónicas también aumenta el riesgo, y esto es importante que lo recordemos. Pacientes con diagnósticos de neoplasias y con procesos infecciosos crónicos. En Colombia vemos también que el mayor consumo se dio en mujeres, la mayor edad de consumo también fue este grupo de 18 a 24 años, pero vemos que de los 12 a los 17 también está. Y aquí interesante que el consumo fue más alto en los estratos elevados, que son los que van a tener el acceso más fácil a estos medicamentos. Bueno, ¿cómo se clasifican los opioides y qué mecanismo de acción tienen? Esto sí deben conocer más porque los opioides los formulamos con bastante frecuencia, entonces por favor alguno que me ayude. Si recuerdan en qué receptores actúan, el nombre de alguno de los receptores, cualquier cosa me sirve. Actúan en los receptores mu, kappa. ¿Cuál es? Okay. Sé que hay 3 diferentes, Caro, que son kappa y delta, y que tenemos sintéticos y naturales. Perfecto. Listo. Bueno, entonces en el mecanismo de acción, lo que ya dijeron, si son 3 tipos de receptores, el mu, el kappa y el delta, la acción de estos opioides exógenos pues va a asemejar la de los péptidos endógenos, que son las encefalinas, endorfinas y dinorfinas. La mayoría de los opioides van a tener interacción con más de uno de los receptores y se han descrito también otros receptores como el opioid receptor like 1, que es otro receptor que digamos que viene en estudio. La principal acción pues va a estar en sistema límbico, tálamo e hipotálamo. Aquí vemos entonces lo mismo, la neurona presináptica, la postsináptica, los receptores van a estar en la presináptica. Estos también son receptores acoplados a proteína G que van a producir cambios intracelulares y segundos mensajeros, incrementando la producción del AMP cíclico, que principalmente pues va a tener efecto en bloqueo del influjo de calcio y en el incremento de la salida de potasio. ¿Esto en qué se va a traducir? En que vamos a disminuir la liberación de ciertos neurotransmisores que ya están preformados en la neurona presináptica. Aquí vemos que el efecto de los opioides, tenemos un efecto tanto a corto plazo como a largo plazo. Vemos como a largo plazo tienen efectos intracelulares en la transcripción génica, en la transcripción de proteínas, y a menor plazo, pues ligada a estos segundos mensajeros y la activación de quinasas. En el dolor, digamos que el mecanismo de dolor va a estar asociado a los receptores presinápticos de fibra C y a delta nociceptivas. Van a hacer lo que ya les dije, el bloqueo de canales de calcio voltaje dependientes y específicamente la regulación de la secreción de glutamato y sustancia P, que son 2 sustancias que van a incrementar el dolor. El efecto general asociado a los otros efectos de los opioides va a ser la inhibición de la liberación de GABA, lo cual va a incrementar la acción de la dopamina. Y ya posteriormente, con un grado variable de consumo, se va a encontrar un cierto antagonismo de los receptores en NMDA, lo cual va a activar de forma descendente otras vías, como las vías de serotonina y noradrenalina, y a futuro, con un consumo prolongado, se va a desarrollar tolerancia por este mecanismo. Aquí vemos los 3 receptores.
los tres asociados a analgesia, el MU asociado, el receptor MU asociado a sedación, a la depresión respiratoria, a la euforia, a la retención urinaria, a la dependencia física. El kappa también asociado a euforia, el kappa nos va a generar la miosis típica, y la clasificación que les pedía era que hay unos que van a ser agonistas, otros agonistas antagonistas, y bueno, pues aquí la traigo. Entonces los agonistas puros van a ser los más conocidos: la morfina, la heroína, la codeína; agonista parcial, la buprenorfina; agonista antagonista, la pentazocina; y los antagonistas puros, la naloxona, que en nuestro caso, para que la recuerden, es el antídoto que va a contrarrestar toda la acción de la activación del receptor. La absorción de los opioides es rápida, tienen un metabolismo hepático, una excreción urinaria, un efecto máximo a los 10 minutos y se administra IV, intramuscular de 30 minutos, vía oral de 90 minutos. Y aquí traigo las dosis de estos dos medicamentos, por lo que dije, la ingesta la ingesta de antigripales con dextrometorfano y codeína. El inicio de síntomas se inicia con dosis de codeína de 1 miligramo por kilo, y la pararrespiratoria puede presentarse a dosis de 5 miligramos por kilo. Lo mismo el inicio de síntomas con dextrometorfano, 10 miligramos por kilo. Entonces, para que los estudiantes y los internos se lleven para la casa que hay el jarabe para la gripa y eso, realmente no son inocuos, y miren que tienen opioides y tienen otras sustancias que pueden generar efectos en los niños. Y nos llegan casos, nosotros hemos visto casos de niños que llegan somnolentos, que llegan letárgicos simplemente por el consumo del antigripal. Entonces, ¿cómo se presenta la intoxicación con opioides? Ahí ya hemos hablado algo, yo sé que muchos lo han visto en urgencias, alguno que me ayude, por favor. A ver, voy a llamar aquí. Daniel Peña. O Daniel Clavijo, se me atravesaron los dos. O Daniel Cardona, alguno de los tres Daniel. ¿Alguno puede hablar, por favor? Depresión respiratoria, bradicardia, sedación, somnolencia. Ok. Bueno, entonces la tríada típica va a ser la miosis, que esto es típico y ustedes lo ven todos los días cuando se usan opioides. ¿Cómo se hace el seguimiento? Viendo cómo están las pupilas. Entonces la miosis, depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central. Otros efectos en sistema nervioso central, la depresión puede ser variable, desde somnolencia a coma, las convulsiones, la analgesia, la euforia, la disforia, y importante que, aunque sea lo típico la miosis, se puede presentar midriasis en consumo de meperidina o dextrometorfano. A nivel respiratorio, la depresión respiratoria va a estar ligada a la disminución del volumen tidal y a la bradipnea, pueden generar broncoespasmo, y un efecto raro que se presenta principalmente en la intoxicación por heroína es el edema pulmonar no cardiogénico, que se presenta en el 50% de estos pacientes que consumen heroína. Este va a generar altísima mortalidad y hay que tenerlo presente. Cardiovasculares, hipotensión, bradicardia, pueden producir alteraciones en conducción del ritmo cardíaco e incluso prolongación del QT. Otros efectos, las náuseas, el vómito, la disminución de la motilidad gastrointestinal, retención urinaria, hipoglicemia, hipotermia, la rhabdomiólisis, que es rara, y el prurito. Aquí los síntomas van desde lo más leve hasta lo más severo. Entonces vamos con casos de hipoglicemias en niños que empiezan a hacer emesis a repetición, pacientes que se presentan al servicio de urgencias con el primer evento convulsivo, o pacientes que ya llegan en depresión respiratoria. Aquí este artículo es interesante porque ellos hablan de 3 factores de riesgo que se han asociado a que el paciente pueda hacer depresión respiratoria, y es la administración de morfina en pacientes que tengan lesión renal, por lo que hablamos elimina renal, entonces va a acumular el metabolito activo. El uso de codeína en pacientes con polimorfismos genéticos, como lo es un fenotipo metabolizador rápido del CYP2D6 a nivel hepático, el cual va a incrementar la producción de morfina. Y el uso de opioides específicamente en pacientes en posoperatorio de adenoamigdalectomía o en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Son pacientes que van a tener hipoxia, que va a estar exacerbada por el uso de opioides. Tenemos otros casos mucho más severos, y hablando con el doctor Pablo, pues él me contaba que él tuvo un paciente que estuvo en muerte cerebral por consumo de tramadol. Hay casos en los que se describe la leucoencefalopatía aguda. En los niños pues se ha visto una predilección por cerebelo, y esto asociado tanto a la hipoxia secundaria a la depresión respiratoria como un efecto tóxico directo de la mielina.
Este era un paciente de 2 años que tuvo una sobredosis accidental, que requirió soporte cardiorrespiratorio y que incluso tuvieron que hacerle una descompresión de emergencia en fosa posterior con cerebrolectomía y drenaje líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico, la detección urinaria se puede hacer hasta 2 a 4 días después del consumo. Tenemos falsos negativos con opioides sintéticos como la metadona o en muestras que estén muy diluidas. Si sospechamos una intoxicación, ya sea por metadona o propoxifeno, lo que hablamos puede generar alteraciones del ritmo, hay que tomar un electrocardiograma. Y si hay alteración respiratoria persistente que no nos mejora con el antídoto, digamos que sospechamos una aspiración o un edema pulmonar cardiogénico, se va a hacer la radiografía de tórax. ¿Cómo se tratan estas intoxicaciones? Entonces, lo que les dije al principio es una intoxicación por una sustancia que inicialmente no conocemos. Entonces, a alguno de los estudiantes, porfa, si les llega un niño con sospecha de intoxicación, no sabemos por qué. ¿Cómo inicia el manejo inicial? De todos los pacientes, aquí no tienen que saber específicamente, es el manejo de un paciente promedio. El CAB. Sí. ¿Qué más? Pues primero que todo control de la respiración porque generalmente vienen deprimidos. Muy bien. Sí, bueno, vamos a seguir. Inicialmente, pues es lo que dieron el CAB, es un soporte inicial, un soporte vital, la monitorización, el uso de oxígeno si se requiere, la toma de acceso si ve, hacer la valoración neurológica y el control térmico. Es raro, pero a veces se pueden presentar con hipertermia, no tan común en estas dos sustancias, pero puede pasar. También el uso del carbón activado, entonces el carbón activado está indicado en los opiáceos a dosis de 1 gramo por kilo, máximo 50 gramos, si la ingesta y si la consulta se dio en la primera hora de vida. Que es importante con el uso del carbón activado, que venimos con un paciente que tiene depresión respiratoria, entonces tenemos que tener la vía aérea asegurada antes de hacer todo este tipo de maniobras porque se nos puede complicar el paciente. Tenemos que administrar líquidos, lo que les dije, algunos de estos pacientes llegan hipotensos y si tenemos la sospecha de rhabdomiólisis que es rara, también el manejo de líquidos va a ser primordial. Entonces, listo, se hizo el manejo inicial y tenemos un paciente con depresión respiratoria, que es lo que uno debe hacer así no se conozca qué sustancia es intentar la administración de la naloxona. Entonces, la naloxona en un paciente que tenga esta tríada típica, la depresión respiratoria, la depresión del sistema nervioso central y miosis, ya eso nos indica una sospecha clínica alta de intoxicación por opioides y hay que administrar este medicamento. La dosis es de 0,1 miligramo kilo IV con un máximo de 2 miligramos por dosis. La idea es que se repite hasta que consigamos el efecto. Se puede repetir varias veces, cada 3 a 5 minutos, pero algo importante es que los que hemos podido ver el efecto de la naloxona es inmediato y es muy claro el efecto. O sea, era un niño que tenía depresión y de la nada está mucho mejor. Entonces, si no vemos una adecuada respuesta, es probable que no sea una intoxicación por opioides, sino que sea otra sustancia. Si se administra IV, que es lo ideal, la acción inicia en 1 a 2 minutos. Si no es posible, se puede intramuscular, intratraqueal o intranasal con un inicio un poco más prolongado, 2 a 5 minutos. Y algo muy importante que recuerden es que la vida media es corta, dura de 45 a 75 minutos, por lo que el paciente sale de la presión respiratoria y después vuelve otra vez a caer en depresión. Entonces, en ocasiones se deben continuar bolos de naloxona o poner infusiones continuas. Ya después de que el paciente no salió de la presión respiratoria y si vamos a hacer el estudio, entonces vamos a pedir hemograma, glicemia, función renal, electrolitos. Si hay dolor torácico, considerar enzimas cardíacas y la toma de electrocardiograma. La determinación de tóxicos en orina pues va a ser muy importante y por el consumo de otros tóxicos se recomienda múltiples tóxicos, incluso la determinación de etanol en sangre. En el paciente que persiste con alteración respiratoria, en los que se sospeche broncoaspiración o el edema pulmonar no cardiogénico, la radiografía de tórax, el electro, como ya hablamos, y si tenemos cefalea persistente, convulsiones prolongadas o un cuadro de neurológico focal, se debe tomar tomografía. En general, aquí vamos a hablar como el tratamiento y digamos que general de una intoxicación por una sustancia psicoactiva. Aquí hay unas presentaciones clínicas que están más asociadas a estos dos, otras que no tanto,
pero pues aquí les dejo el manejo por si lo necesitan. Entonces, si el paciente está hipoglicémico, pues vamos a administrarle glucosa. Si está en hiponatremia, usualmente son hiponatremias más dilucionales con restricción hídrica. La hipertermia es rara, pero se hace inicialmente con medios físicos, con benzodiazepinas. La hipertensión arterial, lo que hablamos también rara, que inicialmente si es una hipertensión leve puede molarse con las benzodiazepinas, ya posteriormente incluso requieren infusiones de nifedipino, de labetalol, de nitroglicerina. Si el paciente está agitado, acuérdense que inicialmente va a ser la depresión respiratoria, la somnolencia. En el caso del cannabis, muchos pacientes ya llegan en la fase de agitación. Entonces, inicialmente es tranquilizar al paciente, dar un ambiente tranquilo, si no, se pueden usar las benzodiazepinas. En la psicosis, antipsicóticos como la clorpromazina, la haloperidol. En hipotensión, el uso de expansores de volumen y el inicio temprano vasoactivo si se requiere. Y pues estas ya son más raras, las arritmias, el infarto, las convulsiones, la rhabdomiólisis o el edema pulmonar agudo. Si está en edema, pues debemos asegurar vía aérea. Con BiPAP, si el paciente está consciente, inconsciente, pues hacer la ventilación mecánica. Digamos que fue un medicamento que se usaba y que ya está fuera del mercado. Era el medicamento Rimonabant, es un antagonista del CB1. Y al ser antagonista de este receptor, se conoció como un posible antídoto de los cannabinoides. Estos pues han demostrado revertir hipotermia en ratones, y pues el uso que se le daba era un medicamento antiobesidad y anorexígeno. Ahorita digamos que fue removido de venta por secuelas psiquiátricas severas, pero digamos que en lo que uno lee ellos lo refieren como un posible antídoto del cannabis. Aquí pues es un caso de cómo debemos llevar el manejo en esos pacientes que llegan agitados o con ansiedad. Era un paciente de 19 meses que estaba también intoxicado por tetrahidrocannabinol. Lo ingresaron a la UCI pediátrica. Inicialmente se dieron todas las medidas no farmacológicas, un ambiente tranquilo, los juguetes, los colores, música, videos, que los padres lo cargaran. Posteriormente no se logró el control de la agitación y se administraron bolos de midazolam. Y posterior al midazolam, el paciente pues tuvo un episodio de apnea, por lo cual no pudieron continuar el midazolam, y esto es para mostrar que hay otras alternativas de sedación, como es la dexmedetomidina, que pues lastimosamente aquí en Colombia no tenemos la aprobación INVIMA, pero pues es una posibilidad. Se debe hacer observación específicamente en el consumo de cannabis al menos 6 horas después de la ingesta, y más de 24 horas si es un paciente sintomático, por la vida media de estos medicamentos de 20 a 30 horas. Ya para terminar, como conclusiones, es un problema que viene en aumento en pediatría. Si se llega a la legalización, como hablamos del cannabis, es algo que se va a tener que regular todo los sistemas de empaque y consumo accidental de medicamentos. Es un problema tanto de abuso como de ingesta accidental, y la ingesta de los alimentos pues es un problema en este grupo etario. Debemos reconocer que ambos grupos tenemos un mecanismo endógeno, tenemos receptores de cannabinoides, receptores de opiáceos. Entonces esto pues le pasa a uno cuando uno habla con gente de afuera, ay, qué tan malo es el cannabis, y realmente hay que reconocer que tenemos vías endógenas de estos dos sistemas. Entonces simplemente es ponernos en una posición y reconocer qué tan malo es o qué tan bueno es, reconociendo que sí existen mecanismos endógenos que estimulan ambos receptores. Y finalmente pensarlo para diagnosticarlo. Personalmente yo nunca he leído nada de cannabis y pues ya ese es el mensaje que les quería transmitir. Es una intoxicación que existe y que tenemos que tener en cuenta en los diferenciales. Muchas gracias. Aquí traía un ejemplo y una foto. Esta es una goma. Ustedes vean, dice que tiene 2.500 miligramos de tetrahidrocannabinol. Y listo, muchas gracias. Súper caro, gracias. Muy, muy chévere escucharla, muy completa, muy ilustrativa. Lástima que a la gente no le guste participar. No sé Sí, qué lástima. tenga que